Hola, en este nuevo video vamos a trabajar en la descripción de los conjuntos de números. Bien, primeramente tenemos los números digitales. Los números digitales son aquellos que constan de una sola cifra. Están representados por los símbolos arábigos de nuestra numeración decimal, que son 0, 1, 2, etcétera, hasta llegar al 9. Normalmente estos números son los que se aplican mucho en la informática. Ya ven que el trabajo con los números binarios trabaja con 0 y con 1, la hexadecimal, con los primeros 9 dígitos y las primeras letras del alfabeto, también el octal, etcétera. Entonces, los números digitales son estos, uno a la vez. Luego tenemos los números naturales. Los números naturales son aquellos que comúnmente utilizamos para contar. Por ejemplo, tenemos ahí el 1, 2, 3, etcétera. Ojo, parten desde el 1 en adelante. Entonces, luego tenemos que si nosotros unimos el 0 y los números negativos, vamos a obtener con la conjunción de estos tres, los naturales, el 0 y los negativos, lo que vienen siendo los números enteros. Repito, números naturales más el 0 más números negativos es igual a los números enteros. Entonces, pues no hay mucho que decir más que estos ya abarcarían los números negativos, el 0 y los números positivos. Bien, luego tenemos lo que son los números fraccionarios. Bien, los números fraccionarios son una parte de los números enteros, o bien son los números que están entre uno y otro número. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 existe el 1.5, 1.8, 1.2, etcétera. Esos precisamente son los números fraccionarios. Pueden ser representados tanto indica por fracciones o bien por decimales. Luego tenemos, si unimos el número entero y los fraccionarios, lo que son los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Es el conjunto de los números que se pueden escribir como cociente de los números enteros, es decir, de la forma A, B. Bien, si nosotros unimos los números racionales, como ya dijimos, de la forma B, con los números irracionales, ¿cuáles son aquí los irracionales? Los que no se pueden mostrar o representar como la forma A, B. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, si determinamos el valor de la raíz de 2, sabemos que ese valor es 1.41, 42, 13, 5, 6, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucedería para el valor de pi, que sabemos que es 3.14, 15, 92 y 54, etcétera, 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 etcétera. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de entre los racionales a los irracionales? Bueno, los racionales los podemos representar, como quien dice, en una forma finita, ¿verdad? Y los irracionales no. Después del cero es una gran cantidad de números que no la podemos acortar, vamos. Entonces de ahí viene el nombre. Entonces, repito, si nosotros unimos los números racionales y los números irracionales, vamos a encontrar lo que son los números reales, y como no lo indica, pues es el conjunto de los números comprende el conjunto de los racionales e irracionales. Entonces se podría decir que estos son los números utilizados en la práctica. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que para realizar cualquier operación matemática de nivel bachillerato, de ingeniería, aplicamos tanto números racionales como irracionales. ¿Y por qué? Porque a veces tenemos valores finitos y valores infinitos. Luego tenemos los números imaginarios. Bueno, ¿por qué imaginarios? Primeramente, como observamos, pues tienen una raíz de -1 en este caso. Esos números no existen. Sabemos que no existe una raíz negativa, de ahí que se les considera imaginarios.
Entonces todos los números que tengan una raíz negativa se van a considerar imaginarios. Ojo, los usamos así para hacer ciertas artimañas matemáticas que nos van a servir para resolver algunos otros problemas o circuitos. Por ejemplo, en electrónica o en electricidad son muy utilizados para representar una serie de dispositivos electrónicos, por ejemplo. Ya una vez hablando de los números complejos, sabemos que los números complejos pues, es la suma de los números reales y los números imaginarios. Los números reales son los que ya mencionamos, y los números imaginarios van acompañados de una i. Dice pues que los números complejos es el conjunto de números que se componen de una suma formada por una parte real y una parte imaginaria. Ejemplo, 5 más 7i. Lógicamente el 5 pues una parte real y el 7i es una parte imaginaria. Podemos decir, caray, ¿esto dónde se utiliza? Bueno, lo que pasa es que, como decía hace un momento, si lo trasladamos al campo de la electricidad o la electrónica, podemos representar el 5 como una resistencia y el 7i como una inductancia o una capacitancia. Entonces, y nos van a servir a fin de cuentas para sumar, restar inductores, capacitores, resistencias, etcétera, y resolver un circuito electrónico. Entonces ahí es donde normalmente se aplican los números complejos. Bien, continuando con la explicación de los conjuntos de números, también tenemos que decir que a los números reales los podemos representar como puntos en una recta, aquí, la cual se puede dividir en tres secciones. La primera sección, un punto central llamado origen, asignándole el valor 0. También a la derecha de este punto ubicamos a los números positivos. Como lo podemos ver, después del 0 están los números positivos. Luego, a la izquierda, los números negativos. Anterior al 0 están los números negativos. También nos indica que se separa la recta en unidades de igual longitud cada una y se le colocan los números enteros consecutivos de cada lado, tanto positivo como negativo. Lo podemos observar que está la longitud de uno a otro es la misma, es decir, existe la misma distancia de 0 a 1 que de 1 a 2, o bien de 0 a menos 1 que de menos 1 a menos 2. Bien, el número es mayor que otro si su representación en la recta está más a la derecha. Por ejemplo, 4 es mayor que 1. Entonces, a lo que quiero caer es en esto: entre el número esté más a la derecha quiere decir que tiene un mayor valor. Lógicamente, más a la izquierda pues va a tener un menor valor. Y nos da una serie de ejemplos. Por ejemplo, nos indica que 4 es mayor que 1. Pues, lógicamente 4 está más a la derecha que 1, por lo tanto es mayor que 1. Y también nos dice que el 12 es menor que 5. Pues claro, el 2 está más a la izquierda, el 12 es menor que el 5, que estaría aproximadamente por aquí. Entonces recuerda que se llama número consecutivo a los números enteros que se encuentran al lado derecho del otro. Por ejemplo, 1, 2, 3, o bien 0 o menos 2, menos 1, etcétera. Bien, la representación de números decimales. Bien, para representar un número, en este caso el punto 7, observamos que es un número comprendido entre 0 y 1, como observamos aquí. El punto 7 está entre el 0 y el 1. Lo que debemos de hacer es que se divide el segmento en unidades entre los números 0 y 1 en 10 partes iguales, tomando 7 de estas partes contando de la derecha, desde el 0, es decir, aquí está el 0 y aquí está el 1. Lo primero que debemos de hacer es dividir en 10 partes iguales. Primera parte, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Es decir, dividimos este caso la distancia de 0 a 1 en 10 unidades iguales o distancias iguales.
Después el punto 7 contamos 7 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a 7. Bien, luego para representar el número menos 0.3, pues lo que hicimos es algo muy parecido. Primeramente vimos la distancia, o elegimos que va de 0 a menos 1, es decir, ¿por qué de 0 a menos 1? Porque el punto 3 está comprendido entre 0 y menos 1. Entonces nuevamente hacemos lo mismo, dividimos todo en 10 partes iguales, ¿verdad? Y después contamos 3, pero ahora el signo nos indica que no es a la derecha, ahora es a la izquierda. 1, 2 y 3. Aquí sería la representación en una regla, por decir algo, del número 0.3. Ahora bien, si nos piden representar el número 2.5, pues primeramente tenemos que contar los enteros. En este caso nos iríamos hasta 2. Una vez que llegamos a 2, vemos que lo que le sigue al punto está comprendido entre 2 y 3, porque 2.5 está comprendido, es un número que está comprendido entre 2.5 y 3, es decir, es mayor a 2, pero también es menor que 3. Por eso ahí se va a representar lo mismo. De 2 a 3 dividimos nuevamente en 10 partes iguales hasta llegar aquí a 10, y después contamos, como es positivo en este caso, hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, y aquí ubicaríamos el 2.5.